Dice la palabra: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderá tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Así que damos gracias a Dios por su palabra. Ya mi amada esposa ha orado, así que vamos a entrar en lo que el Señor tiene para nosotros en este momento. ¿Hasta cuándo? Decía la semana pasada que hay preguntas que nosotros solemos hacernos cuando estamos atravesando por situaciones difíciles en nuestras vidas. Y sin lugar a duda, ¿verdad? Podemos decir, y a cada uno de nosotros tal vez nos ha tocado no solamente decirla, sino también escucharla de alguien que se preguntan el por qué, cuál o tal situación llega a su vida. Y esa es una pregunta muy famosa que se le hace a Dios. Yo creo que esa pregunta está en el top 10 de las preguntas que a Dios se le exige en toda la humanidad. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me ocurre lo que me ocurre? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Y cuando nosotros hacemos esta pregunta, en ella hay involucrada un sentido de injusticia. Porque al preguntarnos por qué, estamos diciendo al Señor que no merecemos lo que nos está aconteciendo en el momento. Así que merecemos algo mejor, y como lo que nos está aconteciendo no va acorde con lo que merecemos, entonces es injusto. Y ese sentido de injusticia va directamente relacionado o acusando a Dios. Pero una vez que estamos envueltos en la prueba, muchas veces nosotros no preguntamos por qué, porque sí sabemos por qué estamos ahí. Hay veces que somos un poco más conscientes y reconocemos que tomamos una mala decisión, que cometimos una falta, que pecamos contra Dios y por ende ha llegado a nosotros una consecuencia. Nosotros sabemos que merecemos esa prueba en ese momento en particular, pero luego que estamos dentro de esa prueba, ahora viene la otra pregunta, y es ¿hasta cuándo? Y en esta pregunta nosotros entendemos que la situación se ha alargado demasiado, que estamos dando vuelta en el mismo círculo, que la situación se ha salido del límite de tiempo que nosotros entendíamos que debía haber durado. Y es ahí cuando elevamos oración al Señor y le decimos: ¿hasta cuándo, Dios? Hay palabras que no necesariamente son estas mismas que usamos, pero le decimos al Señor: estoy cansado ya. Eso es un ¿hasta cuándo? Le decimos al Señor: no aguanto más. Esto es un ¿hasta cuándo? Le decimos al Señor: estoy con el agua hasta el cuello. Ese es un ¿hasta cuándo? Y hermanos, aquí vemos a David, que nosotros podemos identificarnos con él diciendo las mismas preguntas que nosotros constantemente nos solemos hacer. Es interesante ver, hermanos, que cuántos grandes hombres de Dios se hicieron preguntas similares. Aún Job fue más allá y le dijo a Dios: tú te has vuelto como mi enemigo. Jeremías clama al Señor también y le dice: no te siento, no puedo percibirte. ¿Por qué tengo tanto tiempo que no puedo como encontrarte? Un ¿hasta cuándo? Hay situaciones, hermanos, y yo creo que todos nosotros, si somos honestos, debemos de decir que hemos atravesado o estamos atravesando en este tiempo, en este preciso momento,
que nosotros podemos decir que hemos durado demasiado tiempo. Que hay algo que nos está carcomiendo las fuerzas, el corazón. Y hay momentos en que tenemos momentos de alegría, pero cuando llegamos a nuestra soledad, cuando llegamos a nuestra intimidad, es ahí donde muchas veces sin abrir nuestros labios le decimos al Señor: estoy cansado, estoy cansada. ¿Hasta cuándo, Dios? El salmista, hermanos, nos expresa la misma desesperación que nosotros tenemos. No es malo en un sentido enojarse. No es malo en un sentido aún gritarle al Señor el porqué de las situaciones que a nosotros nos ocurren. Lo hizo Job. El mismo Señor en un momento determinado tuvo que arrodillarse y pedir al Señor, al Padre Celestial, y decirle: si es posible, quita de mí esta copa, es demasiado fuerte. Hermanos, David está en un momento de tal desesperación que, si usted se fija, David expresa 4 veces estas palabras: ¿hasta cuándo? Versículo 1, ¿hasta cuándo me olvidarás para siempre? La parte B del versículo 1, ¿hasta cuándo esconderá tu rostro? Versículo 2, ¿hasta cuándo? Y el versículo 2 en la parte B también dice: ¿hasta cuándo? 4 veces, hermanos. Usted puede notar la desesperación de David al clamar al Señor y decirle: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hablaba con mi esposa y me encontré que en inglés a este pasaje se le llama el aullido de David. Como el lobo hace, ¿verdad? Aú. Porque en inglés, how long, how long, how. David está aullando a Dios, gritando por la desesperación que ha venido sobre él. Y es interesante, hermanos, que los dos primeros desesperación de David, los dos primeros motivos por los cuales David se desespera, va relacionado con él y Dios. Él dice: ¿hasta cuándo me olvidarás para siempre? ¿Y hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Hermanos, ahí nosotros podemos ver que más que cualquier circunstancia, lo que más le afectaba a David no tan solamente era la propia prueba que estaba viviendo, que de por sí puede ser y parece que es dura, sino que en la propia prueba, hermanos, él no tiene el sentido de Dios, no siente la presencia de Dios. Hermano, mire, déjeme decirle algo. Si hay algo que es difícil para el que ha vivido y ha sentido la presencia de Dios, es no poder sentir a Dios más. Si hay algo que desespera, hermanos, es no poder sentir la presencia del Señor. No son las pruebas que nos hacen el trabajo duro. No son las dificultades, no son las enfermedades que nos hacen el trabajo duro. Es cuando Dios se aleja de nosotros, donde realmente sentimos como todo el peso del pecado, de la dificultad, del problema que está sobre nosotros. Pero si Dios está con nosotros, hermano, cualquier desierto se vuelve manantiales de agua. Cualquier infierno se puede volver el cielo, porque Dios está ahí. Si Dios está con nosotros, hermanos, no importa cualquier circunstancia que nos encontremos, Él nos dará paz. Fíjese, hay un problema que ha durado demasiado tiempo. Y el problema ha durado tanto que David se atreve a decirle a Dios: ¿me olvidarás por una semana, por un día, por un año? David dice: me olvidarás para siempre. Oiga, hermanos, aquí David está hablando de un Dios que parece no tener noción de cuánto tiempo estaba este hombre atravesando esta prueba. David parece ser que había sido paciente durante un tiempo, pero ahora él grita y estalla, y como no aguanta más, tiene que venir ante Dios y decirle:
Pero ¿cuándo me vas a olvidar para siempre, Dios? ¿Hasta cuándo estarás así? La oscuridad como que al momento de encontrar una luz como que se va poniendo más densa. Y hay situaciones así, hermanos, que nosotros pensamos que el problema se va a arreglar y como que sentimos que se ha vuelto más grande. Como que al final del túnel no podemos ver la luz y sentimos como que estamos caminando más y más adentro. Hay momentos como que sentimos que lo que nos está atravesando, que el problema que está agobiando nuestro corazón, en nuestra familia, no parece haber solución. Y decimos, ¿hasta cuándo, Dios, me olvidarás para siempre? Hay veces, hermanos, que hasta podemos nosotros internamente tirar la toalla con relación a una oración, ya sea por un familiar, ya sea por un hijo, ya sea por una persona que está viviendo de una manera muy alejado de Dios, y decimos, oramos, pero por dentro estamos haciendo otra oración. Por fuera estamos haciendo una oración que parece tener mucha fe, pero por dentro es, ¿hasta cuándo, Dios? Y David dice, ¿me olvidarás para siempre? Hermano, él está hablando de Dios. La pregunta que nosotros deberíamos de hacernos en este pasaje en particular es si Dios puede olvidarse de nosotros. Y déjeme decirle que hay una respuesta que Isaías nos da en el capítulo 49. Isaías 49 del 14 al 16 dice, pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella se olvide, dice Dios, yo nunca me olvidaré de ti. Hermano, si hay algo que una mujer no olvide, a sus hijos. A veces mi esposa me dice, vete, que gritó, y la muchacha está tranquila durmiendo. Y no se puede una madre olvidar de ese fruto de su vientre, hermanos. Pero aún dice Dios, si ella se olvida, déjame decirte algo, que yo no me olvidaré de ti. Y más dice Dios, he aquí que en las palmas de la mano te tengo esculpida y delante de mí están siempre. Usted sabe qué es eso, hermano, que Dios nos cuida de tal manera, hermanos, que Dios nos tiene la palma de sus manos, que no se olvida de nosotros. Somos nosotros que a veces tenemos a Dios lejos, pero Dios siempre está cerca de nosotros. Pero si una cosa es que David dice en la otra parte del texto, esconderá tu rostro de mí. Y yo entiendo, hermano, de que a veces podemos nosotros olvidar una fecha, pero muy difícilmente es cuando nosotros escondemos intencionalmente el rostro para alguien. Quizás se olvide la fecha del aniversario, quizás se olvide la fecha del cumpleaños, pero otra cosa muy distinta es que yo te vea y tú voltees tu rostro para no tener un contacto, una mirada conmigo. David no simplemente está viendo a un Dios que es negligente, sino a un Dios que es indolente ante su situación. Un Dios que se ha olvidado, dice David, pero un Dios que también ha escondido su rostro. Pero fíjese, el segundo hasta cuándo, y vemos en esta primera etapa, hermanos, el lamento de angustia de David. Los versículos 1 y 2 lo que nos expresan es el grito de angustia de David. Pero los versículos 3 y 4 vemos a David que hace una transición, y David pasa de la angustia a la oración. La primera parte, David está orando y tiene que lidiar con Dios. En la segunda parte, David lidia consigo mismo y dice, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Con tristeza en mi corazón cada día.
¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo? Fíjese los versículos 3 y 4, cómo David cambia ahora a la oración y dice: mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Ya este es un hombre que no solamente está en la queja, sino que ahora ha pasado de la queja a la oración. Mira, Jehová, respóndeme. Y eso es lo que nosotros, hermanos, debemos de hacer. Está bien, como David en algún momento determinado, tener este tipo de preguntas a Dios, pero no podemos quedarnos ahí. Debemos poder nosotros transicionar del hasta cuándo a la oración. Y es que hay un momento, hermanos, en que nosotros tenemos que ponernos de pies, en que nosotros tenemos que pararnos espiritualmente, en que tenemos que empuñar el alma y que tenemos que agarrar, hermanos, e ir delante del Señor y poder decirle al Señor: Jehová, respóndeme. Aquí está mi situación, oh Dios. Jehová, respóndeme. Y no solo eso, David le dice: alumbra mis ojos. Y esto es importante, hermano, porque lo que David está diciendo es: hazme entender cuál es el propósito por el cual tú me tienes pasando esta situación. Hazme entender cuál es el fin del por qué yo estoy atravesando este momento difícil. Alumbra mis ojos, Señor. Probablemente yo no estoy viendo bien, yo no estoy mirando como tú ves, Señor. Hazme entender, Jehová, cuál es el propósito, Dios. Es que por eso dice la Biblia, hermanos, si es una oración sabia, que cuando nosotros nos encontremos en esas situaciones, porque nosotros no vamos a poder ver las cosas como Dios la ve, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos, sus caminos no son nuestros caminos. Como son más altos los cielos de la tierra, así son sus caminos más altos que nuestros caminos, y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Oye, los caminos del Señor, Dios hace y obra por senderos misteriosos, hermano. Cuando nosotros pensamos que la salida está a la izquierda, Dios la pone a la derecha. Cuando pensamos que está arriba, está abajo, Dios obra como Él quiere en el tiempo que Él quiera. Te puede imaginarse a Marta y María esperando 4 días al maestro, porque entendía que Jesús debía llegar a tiempo, hermano. Pero cuando Jesús llega, cuando Cristo llega, cuando Dios llega, no importa si hay muerte, el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Ese es el poder de Dios. Respóndeme, alumbra mis ojos. Hermanos, y es bien sabido en todo el trayecto de la palabra de Dios, muchas veces nosotros somos atribulados y pasamos sufrimiento, no tan solamente para nuestro beneficio propio. Muchas veces Dios permite que nosotros pasemos por el valle de la sombra de muerte, porque hay alguien más fuera de nosotros que va a ser bendecido por nuestra experiencia. ¿Usted recuerda lo que José le dijo a sus hermanos? Tranquilo, ustedes no me enviaron aquí. Sus hermanos lo metieron en el pozo. Sus hermanos hicieron que José cayera ahí preso en la cárcel. Tranquilo, ustedes no me enviaron aquí. Dios me hizo pasar por todo ese proceso para preservación de vidas. Dios me hizo pasar por ese valle de sombra de muerte para que hoy ustedes pudieran comer el pan. Y es lo mismo, nuestro Señor Jesucristo tuvo que sufrir, hermanos, para que nosotros hoy podamos tener vida y vida en abundancia. Hermanos, demos gracias a Dios. Aun cuando nosotros estamos atravesando esos momentos difíciles, muchas veces ahí, aún en nuestros matrimonios, parece que se están quebrando. Y déjame decirle que a veces Dios permite que nosotros lleguemos a ese punto, porque Dios quiere restaurarnos para que después nosotros ministremos a matrimonios que se quieren destruir.
Muchas veces Dios permite que nosotros luchemos con nuestros hijos y después tenemos la victoria para que después nosotros ministremos a padres que tienen problemas con sus hijos. Muchas veces nosotros estamos enfermos y después que Dios nos sana es para que nosotros podamos decirle a alguien: mira, yo estuve ahí y ahora el Señor me ha sanado. Muchas veces, hermano, el Señor nos hace pasar por los momentos más duros y más difíciles para cuando la persona entre ahí decirle: mira, ese no es el fin. Yo encontré una salida y hoy te la quiero mostrar. Se llama Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Alumbra mis ojos, Dios. Es una pregunta muy sabia que nosotros podemos hacerle a Dios en los momentos difíciles de nuestras vidas. Alumbra mis ojos. En vez de hasta cuándo, David pasa a decirle a Dios: alumbra mis ojos. Señor, hazme entender esta transición de la angustia a la oración. Y me encanta, hermano, porque la palabra del Señor nos dice que un corazón contrito y humillado jamás Dios va a despreciar. Nosotros podemos ir confiadamente al trono de la gracia y vamos a hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos ir ante Dios con nuestros problemas. Dice la palabra que podemos depositar sobre Él todas nuestras ansiedades y Él tiene cuidado de nosotros. El Señor Jesús nos dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Alumbra mis ojos, Dios. Quiero ver como tú ves, Señor. Quiero mirar como tú miras, Dios. Quiero entender las cosas a la manera, Señor, que tú le entiendes. Y David dice: Señor, no diga a mi enemigo lo vencí, porque mi enemigo se alegraría si yo resbalara. Nosotros no sabemos si David se está refiriendo a Saúl, si David se está refiriendo a una enfermedad que tiene en su cuerpo, no lo sabemos. Pero sí algo sabemos, que David está apelando a Dios y a la misericordia de Dios. Hay algo que a mí me gusta y que está entrelazado en las preguntas de David, porque el hasta cuándo de David le otorga a Dios, y él sabe que eso que le está aconteciendo en su vida, ese hasta cuándo tendrá final cuando Dios diga que tendrá final. A mí me gusta, hermano, porque David le pregunta estas preguntas a Dios 4 veces, porque él sabe que Dios todavía está sentado en el trono. Él sabe que Dios todavía tiene el control. David no le dice a sus enemigos: ¿hasta cuándo? ¿Usted se acuerda que a veces uno le decía a personas: oye, suéltame ya? En más tiguereado, dame banda, hermano. Dame un break, dame un chance. ¿Hasta cuándo? Pero David no va a sus enemigos y a pedir carta para que le dé un descanso. David apela al poderoso, al Dios todopoderoso. David apela a aquel que tiene el control de todas las cosas. David apela a Dios. Y él sabe, hermano, que en medio de su dolor, ese hasta cuándo tendrá final cuando Dios diga que tenga final. Cuando David le dice a Dios: ¿hasta cuándo? Es decir, cuando tú digas: yo sé que esta situación se va a cerrar. Cuando tú digas: yo sé que esta situación va a llegar a su fin. Cuando tú digas: yo sé que este problema va a cesar, Señor. Por eso apelo a ti y te pregunto: ¿hasta cuándo? Alumbra mis ojos. Pero mire, hermanos, no solo vemos a David que pasa del lamento a la oración, y de la oración ahora David pasa en los versículos 5 y 6 a la alabanza. Mas yo en tu misericordia he confiado, dice el versículo 5. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho
bien. Hermano, cualquiera que ve al David del versículo 1 diría que este hombre está loco. Está desesperado en un momento gritando, Señor, escondiste tu rostro, ¿hasta cuándo me vas a olvidar? Y ahora dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Si usted quiere saber qué pasó en el corazón de David, yo no sé. Pero si algo yo sé que fue causante de que David cambiara su perspectiva, y fue la oración que él hizo en los versículos más arriba. Hermano, porque cuando tú y yo oramos podemos ver el panorama más claramente. Cuando tú y yo oramos y buscamos la dirección del Señor, el Señor nos muestra paso a paso cómo nosotros debemos caminar. El Señor a nosotros no nos muestra todo el proceso, pero paso a paso nos va dando salida. Cuando el Señor le dio los sueños a José, Él no le mostró la cisterna, Él no le mostró la cárcel, le mostró las estrellas, los manojos de maíz, ¿verdad? Y lo bello. Pero no le dijo todo lo que había de atravesar para llegar ahí donde estaba. Pero algo que me encanta en la historia de José es que en cada situación en que José se encontraba, usted puede leer la Biblia y dice que Dios estaba con José. Hermanos, sus mejores momentos fueron ahí en la cisterna. Sus mejores momentos fueron ahí cuando estaba en la cárcel. ¿Por qué? Porque Dios estaba con José. Cuando Dios está con nosotros, hermano, mire, el trayecto se hace fácil. Pregúntale a Sadrach, Mesach y Abednego que en medio de un horno de fuego estaban paseándose porque el cuarto hombre se había metido con ellos en el fuego y tuvieron que pasearse, hermano, porque cuando Dios está ahí, el fuego, mira, se siente como una brisa fresca, como que si usted estuviera en la playa, porque la prueba no puede vencer la presencia de nuestro Dios. Él es la luz, hermanos, y ante su presencia toda tiniebla tiene que retroceder. Ante su presencia, hermano, toda enfermedad, toda muerte tiene que huir. Ante su presencia los problemas se desbaratan, hermanos. Me encanta, hermanos, que cuando hay un salmo que dice que le habla al mar rojo y le dice, ¿qué fue lo que viste, mal? Que tuviste miedo y tuviste que retroceder. El mal vio a aquel que lo había creado, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, usted ve a David en los versículos arriba hablando de olvido, hablando de esconder el rostro, hablando de un Dios como negligente. Sin embargo, él dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Ahora David habla de misericordia. Ahora David habla de confianza. Y mire, hermano, dice, mi corazón se alegrará en tu salvación. Pero espérese, él dice en el versículo número 2, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Y fíjese lo que dice la parte B, con tristeza en mi corazón cada día. O sea, ese mismo corazón que David está diciendo que está triste cada día ahí, ahora él dice, mi corazón se alegrará. Hermanos, y un corazón alegre, hermanos, es un corazón que no puede callar. A un proverbio dice que el corazón alegre hermosea el rostro, hermanos. Así que si usted ve a alguna gente media rara, es porque probablemente por dentro están tristes, pero si el corazón está alegre, su rostro se va a hermosear, hermanos. Y es por eso que usted ve gente que cuando viene a los caminos del Señor, aún la gente lo ve y le dice como, pero tú estás como más limpiecito, tú te ves como más bonito, como mejor. No, es que la gracia de Dios lo ha limpiado, ya el pecado no mora en él es nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso lo hace Dios, hermano.
Mire, yo estoy seguro que cada uno de nosotros tiene amigos de antaño que si usted lo ve ahora, usted se sorprende. Y se sorprenden si lo ve a usted. Todavía yo puedo decir que tengo 25, ¿me lo creen? Yo me afeito, hermano, y arranco por ahí, me pongo a jugar basquetbol, 25, amén. Pero hermano, hay gente que no puede decir eso. Vive, hermano, a veces mi esposa y yo vamos por las calles y cuando usted ve a estas personas que están en esta adicción a droga, a veces mi esposa me dice, y lo más terrible es que son jovencitos. Hermano, parecen de 40, de 50, teniendo 19, 20 años. Porque no tan solamente es el consumo de la droga, es el pecado, hermanos. Es el enemigo que quiere aún afearnos, hermanos, nuestro rostro. Porque, hermanos, nosotros quiere distorsionar la imagen de Dios a toda costa, hermanos. Pero Dios, hermanos, en su misericordia, como dice David, nos ha hecho bien. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Y fíjese, hermano, que ahora David pasa de ser una persona en los primeros versículos que está lleno de queja a una persona que canta alabanzas a Dios. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Hermanos, en ningún momento dice que el problema cambió. Lo que cambió fue el corazón de David. Y a veces el Señor lo que quiere es primero bregar con nosotros adentro antes de bregar con el problema afuera. A veces el problema muchas veces puede pasar e ir y nosotros no aprender nada. Pero Dios prefiere que haya paz adentro antes de que haya paz afuera. Por eso, hermano, cuando usted está confiado en el Señor, no hay enfermedad, no hay desempleo, no hay comida buena ni comida mala. Porque cuando usted está en el Señor, hermano, todo lo que llegue a su mesa, gracias a Dios, porque me proveíste. Gracias a Dios porque tú me das el aliento. Gracias, Señor, porque tú me has dado una familia. Gracias, Señor, porque tú me has dado un techo, hermano. Sea cual sea la situación, dice Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi necesidad. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Para mí eso no es nada. Yo solo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, lo que hay en nuestros corazones sale expresado en nuestras alabanzas. Lo que hay en nuestro interior sale, hermano, expresado en gratitud. La Biblia dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón habla y saca lo bueno, pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón también saca y habla lo malo. Sin embargo, hermanos, de la abundancia del corazón habla la boca. Hay un cántico de gratitud cuando usted y yo sabemos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Un alma agradecida, hermanos, es un alma que es fácil de identificar porque es un alma que adora a Dios con toda libertad. Y yo decía, hermanos, la semana pasada, trayendo la ilustración del cojo de la hermosa, que este hombre se encuentra con Pablo, con Juan y con Pedro a la hora de la oración. Y cuando Pedro y Juan hacen el milagro en este cojo y este hombre empieza a andar, yo me imagino por lo que uno ha podido ver y leer, ¿verdad?, de qué tan sublime era esa hora de la oración. Sin embargo, de la manera que este hombre entró al templo, hermanos, dice la Biblia que fue andando, saltando y alabando a Dios. ¿Usted se imagina que alguien entre por ahí andando, saltando y alabando a Dios? Uno pensará que está loco. Pero eso es lo que hace Dios en la vida, hermano, que aún parecemos muchas veces locos porque no hay manera de expresar la gratitud ante Dios. Pero solamente esa persona sabe qué Dios ha hecho en su vida. Solamente esa persona sabe cuál fue el hoyo de donde Dios lo sacó.
Solamente esa persona sabe de qué problema, de qué lodo cenagoso el Señor le pudo obrar de una manera especial. Así que nosotros no somos quien, hermanos, para juzgar y señalar, porque nosotros no estuvimos ahí en su momento de dolor. No fuimos nosotros que le ayudamos, sino que Dios extendió su mano poderosa y lo libró, y por eso tiene que agradecer y dar gloria a Dios. Mucha gente, hermano, que vienen con esa gratitud y saltan y alaban al Señor. Pero, hermanos, solo Dios sabe. Solo Dios sabe el dolor. Solo Dios sabe el problema. Solo Dios sabe la frustración. Solo Dios sabe, hermano, qué tan grande era esa situación en el pasado, en el presente, donde Dios tuvo que obrar de una manera especial. Y por eso, como David dice, cantaré porque me ha hecho bien. Y déjeme decirle algo, hermanos. Dios nos ha hecho bien. Y Dios está haciendo bien contigo ahora mismo. Sea cual sea la situación, Dios está haciendo bien. Tú no lo puedes entender, nosotros no podemos percibirlo, pero Dios está haciendo bien. Todas las cosas obran para bien de los que aman a Dios. No es la situación la que cambia, pero el corazón de David sí cambió. El corazón de David cambió en gratitud, en alabanza, y ahora David puede cantar a su Dios porque Dios le ha hecho bien. Hermanos, y la verdadera oración, la verdadera alabanza no es muchas veces la que nosotros hacemos fuera de la prueba. La verdadera oración y la verdadera alabanza es la que nosotros hacemos dentro de la prueba. Jehová dio, dijo, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Es fácil glorificar a Dios y es fácil traer una adoración mecánica, vacía. Pero cuando usted está pasando su crisor, hermanos, cuando usted está pasando su momento difícil, es por eso que la Biblia llama sacrificio de alabanza. Esas son las alabanzas que tienen sabor a miel, hermano, ante la presencia de Dios. Esas son las alabanzas que suben en el corazón de Dios cuando, atravesando por el valle de sombra de muerte, podemos dar gloria a Dios. Son alabanzas verdaderas cuando, atravesando la prueba, el Señor envía refrigerio a nuestros corazones. Así que, hermano, permítame volver finalmente a las preguntas iniciales. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y permítame hacer algunas respuestas a esta pregunta, porque nos la estamos haciendo probablemente en este mismo instante, porque nos las hemos hecho y todavía no hemos encontrado una respuesta, o porque probablemente la vamos a hacer en el día de mañana. Pero si eres tú una de estas personas que en este momento está viviendo este tiempo y está preguntándote hasta cuándo, permítame preguntarte de forma diferente a la inversa. La primera pregunta que David hace dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Probablemente la pregunta que deberíamos de hacer a muchos de nosotros es: ¿hasta cuándo tú te vas a olvidar de Dios? No que Dios se ha olvidado de ti. ¿Hasta cuándo tú te vas a olvidar de Dios? Porque muchas veces las pruebas están ahí y el dolor está ahí porque nosotros no se lo hemos entregado a aquel que tiene el poder para librarnos, para sanarnos, aquel que nos ofrece vida eterna. Muchas veces este dilema en nuestros corazones ocurre porque hemos sido nosotros que nos hemos olvidado de Dios. Pero permítame responder hasta cuándo, si está pasando por esa situación, con una ilustración. Y en esta ilustración
se dice que había una señora que estaba interesada en la manera como la plata se trabajaba. Así que la señora va al lugar donde se fabrica o donde se procesa la plata, donde se le quitan las impurezas. Y esta señora ve al hombre trabajando la plata y ve que cuando agarra la plata con unas pinzas largas, la pone en el fuego, el hombre se queda mirando la plata, luego sube la plata nuevamente, la mira, vuelve, la pone en el fuego, no le quita los ojos de encima y vuelve y mira la plata, y así lo hizo por varias ocasiones hasta que por fin retira la plata. Y la señora en curiosidad le dice: oiga, ¿por qué usted hace eso? Que se queda mirando la plata mientras está en el fuego, y cuando la retira también se queda mirándola. Él le dice: bueno, la plata es un metal frágil, y si dura mucho tiempo en el fuego se puede deshacer y cae en el fuego y se daña, se echa a perder. Así que yo tengo que estar mirándola constantemente para que no sea demasiado el fuego que no vaya a dañarla. Y la segunda es que yo miro, porque una de las maneras en que yo me doy cuenta que la plata está lista es cuando yo puedo ver mi rostro reflejado en ella. Y hermanos, muchas veces así trabaja Dios con nosotros. Él nos pone en el fuego, pero eso no significa que Dios quita sus ojos de nosotros. Él nos coloca en el fuego, pero Él está pendiente de nuestra situación. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, ninguna prueba que no podamos soportar. Y una de las razones también es que el Señor nos coloca en el fuego de la prueba es para que quizás un área en particular de nuestras vidas, la imagen de Cristo se pueda reflejar en nosotros. Muchas veces ese hasta cuándo va a durar hasta que esa área en nuestras vidas se parezca más a Cristo. Y es por eso que el Señor nos hace pasar por las pruebas. Es por eso que el Señor nos hace pasar por las tribulaciones. Porque hay un área de nuestras vidas que debe ser moldeada y que Él quiere que su imagen sea reflejada en ella. Así que, querido hermano, querido amigo, si en este momento llegaste a ese lugar con esta pregunta, espero que al igual que David salga con el versículo 6, cantando a Jehová y reconociendo que Jehová te ha hecho bien. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este manjar, Dios, que David nos ha enseñado, Jehová, de poder disfrutar, Señor, de tu presencia. Nosotros reconocemos, Señor, que a veces la prueba es tan dura, tan difícil, que es tan prolongada, Señor, que acaba con nuestra fuerza, con nuestras fuerzas físicas, con nuestras fuerzas emocionales. Pero sabemos, Señor, que en nuestro interior, nuestro espíritu se va renovando. Señor, que en este momento tú puedas hablar a cada uno de tus hijos, Señor, que necesitamos tu fortaleza. Padre, que podamos entender, Jehová, que tú nos haces bien, oh Señor. Padre, gracias, porque aunque no entendemos, tú tienes planes de bien para con nosotros. Señor, si hay un corazón atribulado, si hay un corazón cargado, Dios,